daros la bienvenida al museo con motivo de la conferencia que sirve para dar la bienvenida a una nueva obra invitada, un programa que, como sabéis, lo desarrollamos gracias al apoyo, al patrocinio y a la colaboración de la Fundación Santander. Y en este caso, sabéis que alternamos las obras de maestros antiguos con maestros más modernos o contemporáneos. En este caso toca un Old Master, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido la suerte de que la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, coincidiendo además con el jubileo con motivo del milenario del santo, de Santo Domingo, pues nos haya prestado una de las joyas que conserva la catedral, que es el tríptico de la Anunciación atribuido a Jos van Cleve, al gran pintor flamenco. Una obra realmente excepcional que la hemos instalado en la sala del alfabeto del museo, en la sala P de Pasión, y con un efecto, yo creo que muy bello y muy hermoso, la verdad. Pues agradecer sinceramente al Cabildo de la Catedral de Santo Domingo, que haya cedido, coincidiendo además, como digo, con todo el programa del milenario, esta obra maestra de su colección para disfrute del público de nuestro museo. Decíamos que nos permitía esta obra pues viajar a dos viajes simultáneos, uno a Amberes, ¿no? A esa ciudad que fue un centro de arte tan importante durante la Edad Moderna, un centro además muy conectado con Bilbao, ¿no? Con Bilbao por razones más que de carácter cultural, por razones comerciales, pero yo creo que también por razones culturales. Y un viaje, como digo, al norte, a la búsqueda de esa moderna pintura que se desarrolla en el norte de Europa a principios del siglo XVI. Y luego el segundo viaje es el viaje a Santo Domingo, a ese lugar también tan importante de religiosidad y de cultura en el camino de peregrinación a Santiago de Compostela, ¿no? Bueno, pues para presentar esta obra, pues hemos convocado a alguien que es el catedrático de Historia del Arte, Isidro Bango, que reúne las condiciones para hacer este doble viaje simultáneo, ¿no? El hecho de ser uno de los grandes medievalistas europeos, ¿no? Seguramente la persona, el investigador que mejor conoce y más ha trabajado el propio locus santi, ¿no? El lugar, digamos, de la propia catedral de Santo Domingo de la Calzada, y al mismo tiempo que nos permite, digamos, con su experiencia, tanto como historiador del arte como comisario de exposiciones, ¿no? El haber puesto en valor una pieza como es la de Jos van Cleve, ya que, creo que lo explicará él, formó parte de una de las importantes exposiciones que él ha comisariado, ¿no? Ha participado en las Edades del Hombre, en las Edades de un Reino, ¿no? Una gran exposición que se hizo en Pamplona, y me refería, en el caso de este cuadro, a su imagen, Arte, Cultura y Religión, que se celebró en Madrid ya hace unos años, y donde esta imagen formó parte, el tríptico de la Anunciación formó parte de la exposición y tuvo un lugar de honor, ¿no? en la visibilidad pública de esta exposición, ¿no? Pues Isidro, quiero agradecerte que te acerques de nuevo a nuestro museo, que nos ayudes, ¿no? para dar a conocer y poner en valor esta pieza tan maravillosa que nos va a acompañar los próximos meses digamos, en nuestro museo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. En primer lugar, si me permiten, cumplir con las normas de la educación, pero en este caso una educación muy sentida desde el punto de vista de la relación personal. Si estoy en esta charla que vamos a tener sobre la obra, es mi compromiso con la obra, pero fundamentalmente con instituciones y personas que están relacionadas con la obra en sí mismo. Desde siempre me ha unido una estrecha relación con la comunidad que rige
la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, con la que el mundo de la investigación histórico-artística tiene una enorme deuda, porque todo el que ha acudido a la catedral ha encontrado siempre las puertas abiertas, y para cualquier investigador es lo mínimo que uno puede esperar, y sin embargo muchas veces nos hemos llevado enormes sorpresas. Con la Catedral de Santo Domingo todos son agradecimientos y reconocimiento a su enorme labor. La siguiente persona a la que quería mostrarle mi agradecimiento y decirle que también él es causa de que yo esté aquí hoy es Miguel Zugaza. Lo primero que debo decir, y lo digo desde mi más profundo sentimiento, es que el Museo del Prado necesitaba una persona, una figura de su talante y de su capacidad de trabajo. Los años que ha estado la primera pinacoteca del país ha estado bajo su mandato, ha sido una gloria de la que nos sentiremos orgullosos durante mucho tiempo. Esperemos que el futuro, ustedes han ganado a un maravilloso director, pero nosotros hemos perdido un responsable de una muy importante para la historia de la cultura española, aunque evidentemente el mundo les llevará una y otra vez por puestos clave de la interpretación y la difusión de la cultura. En tercer lugar, también mi agradecimiento a la Fundación Banco Santander, porque de alguna manera muchos de mis proyectos han tenido siempre el apoyo económico de la Fundación, que siempre ha abierto su apoyo desinteresado a algunos de mis proyectos más complicados de realización sin esa ayuda económica. Por lo tanto, venir a esta charla de hoy en el Museo de Bilbao era para mí de obligado cumplimiento. Por otro lado, disfrutar de Bilbao siempre da gusto. Por muchas razones he tenido que venir muchas veces por cuestiones de becas, de proyectos, etcétera, a Bilbao, y siempre lo recuerdo con gran añoranza. Esta vez además ha sido una enorme sorpresa porque me he encontrado con una exposición que yo juzgaría apasionante. Primero, la exposición Zuloaga es de una belleza increíble. He descubierto un nuevo Zuloaga gracias a que ha habido dos comisarios que han conseguido reunir una exposición que se replantea totalmente la obra de Zuloaga y el conocimiento icónico, por no ahondar más en lo material, de lo que es la trayectoria en la historia de la pintura de un genio como es Zuloaga. Y estamos muy necesitados de ver a los artistas desprovistos de ese halo sociológico que de alguna manera mistifican su verdadero significado, y con qué limpieza ha sido expuesta la figura y la obra de Zuloaga. Con lo cual yo ya me siento pagado con haber podido disfrutar de la exposición. Y ahora, si me permiten, pues vamos a entrar en materia y vamos a reflexionar un poco, si ustedes quieren luego completarlo con las preguntas que ustedes crean pertinentes, ante una obra como esta. Yo creo que salta a la vista contemplando esta obra, que la tienen ustedes arriba, como acaba de indicar el director, uno ya se siente que está ante una obra excepcional. Pero en todo caso, a mí me gustaría acercarme lo más posible a lo objetivo. Hablaba antes Miguel Zugaza de la exposición A su imagen, que tuve la suerte de comisariar, yo creo que fue en 2014, 2015, no recuerdo muy bien, en donde había un centenar de obras, en donde los autores eran Velázquez, Rubens, Murillo, Zurbarán, Tiziano, lo mejor de lo mejor, 100 grandes obras. Las fichas del catálogo las realizaron especialistas en cada uno de los temas. Y entre todos elegimos la que debía ser la obra imagen de la exposición. Con lo cual pueden tener ustedes que alrededor de 40 especialistas de distintos aspectos de la pintura universal eligieron la pieza que ustedes tienen delante como la imagen de aquella exposición. Por lo tanto, de alguna manera no es
el apasionamiento que nos pueda llevar a Miguel Zugaza o a mí rindiendo esta pleitesía con el cuadro, sino que están implicados personas que podían analizar la obra con un mayor grado de objetividad, simplemente con el hecho de contraponer. Y eso le da, si me permiten la expresión, el pedigrí a la obra para que la podamos juzgar como obra maestra. La historiografía de la obra es pobrísima, de tal manera que resulta inconcebible cómo esta obra ha pasado prácticamente desapercibida para la historiografía general. Friedlander, que es el gran pope de la historia de la pintura flamenca, tuvo una fotografía que yo he tenido oportunidad de ver en los archivos flamencos, muy mala, y no le dio mayor importancia. Estas cosas no estoy acusando a Friedlander de nada, sino simplemente que muchas veces había que trabajar con el material que se tenía. Claro, dentro de la historiografía de la pintura flamenca, que Friedlander no la considerase en un momento determinado ha servido para que quedase de alguna manera marcada. En otras ocasiones ha sido simplemente la ignorancia de no perseguir la información historiográfica. Porque en el último tercio del siglo XX la obra fue dada a conocer con enorme precisión por Elisa Bermejo. Elisa Bermejo, una profesora de la Complutense, experta en pintura flamenca, escribió muy poquito, 32 líneas, pero en esas 32 líneas fijaba claramente la obra como una obra de Josh Van Cleef con absoluta precisión. Incluso proponía una cronología no demasiado desacertada, bastante próxima a la realidad, que es entre 1515 y 1525, más o menos. Cito de memoria, no he podido verificar el dato, pero más o menos con esos datos. En la obra de el profesor Ham, que es, digamos, el gran estudioso de Josh Van Cleef, no figura la obra. Figuran una treintena de Josh Van Cleef localizados en España, la mayoría de ellos para relegarlos a un segundo o tercer nivel, pero de esta obra no dice absolutamente nada. De ahí que, aun habiendo leído a Bermejo en muchos trabajos, los que se refieren concretamente a este, no estaba ni siquiera citado en la bibliografía, lo que me lleva a creer que la obra es de tal envergadura que si lo hubiese visto, por lo menos hubiese servido para que la tuviese como referencia. Es de esos olvidos que de repente se traspapelan o lo que fuese y ha salido del marco historiográfico que debiera. Esperamos que después de su exposición aquí y de otras publicaciones que se van a realizar, la obra ocupe el puesto que se merece. Vamos a centrarnos en la obra. Vamos a hacer unos breves comentarios sobre el tríptico. El tríptico, como ustedes ven ahí, aparece con sus alas cerradas, y como la mayoría de los trípticos, tiene un tratamiento en grisalla, estas dos grandes grisallas que ustedes ven aquí. Digo grandes al nivel de tipo de obra, nunca estamos hablando de obras de muy gran formato, pero es gran formato para lo que es habitual en la pintura flamenca. El tríptico cerrado mostrando las grisallas ya nos va a dar inmediatamente la síntesis del contenido del cuadro. Si ustedes se fijan, estas grisallas están representando una ceremonia litúrgica, un grupo de coristas que ustedes ven aquí y el organista en la parte superior. Pero si nos fijamos a la derecha, lo que vemos es lo que se conoce habitualmente desde el punto de vista de la iconografía, la misa de San Gregorio. Se está refiriendo a San Gregorio Magno, el gran papa, de ahí el nombre de Magno, del siglo VI, que según una leyenda
un día celebrando en una de las basílicas de Roma, se le representa Cristo como varón de dolores. Es el tema eucarístico por excelencia. No es gratuito que tenga esta visión, puesto que está manteniendo él una discusión con tal de convencer a un patricio romano de el mensaje eucarístico de la historia mesiánica, de la historia de Cristo. Y como ven, está rodeado de cardenales de la curia, los diáconos que le ayudan en la celebración, los subdiáconos que le ayudan en la celebración y la imagen de Cristo. En este sentido se va a un tema muy detallado, muy típico del mundo flamenco, señalar los distintos hitos con pequeños temas que a una simple mirada se nos escapan, no nos damos cuenta, pero un observador inmediatamente se va dando cuenta. En la parte superior, aquí arriba, como ven, hay un gallo, es el gallo de la negación de San Pedro, que en los tradicionales ciclos de la Pasión lo que está marcando es el comienzo propio del ciclo pasional, el célebre gallo de San Pedro. Luego se detiene con gran detalle en describirnos, en mostrarnos los instrumentos de la pasión, del castigo, del sufrimiento. Ahí tienen el látigo, como con el que fue azotado, y después se nos muestra como varón de dolores. Al lado hay ese receptáculo que sirve para contener los perfumes que se utilizaron para su embalsamamiento. Por otro lado, me gustaría que se fijasen, porque como les decía, nada es gratuito. Cristo está saliendo de un sepulcro. Las reliquias que se depositan en el altar siempre recibe el hueco donde están las reliquias, siempre se llama sepulcro. Y aquí se está reproduciendo tal como es la idea del relicario. El relicario es la presencia de la divinidad a través de los santos y ocupa ese sepulcro. Aquí es el mismo Cristo en el sepulcro. Si pasamos al otro lado, forma parte de la misma composición. Como ustedes saben, la liturgia se celebra de manera dialogada entre lo que ocurre en el altar mayor y lo que ocurre en el coro. Y se intercambia ese diálogo de salmodia entre unos y otros para celebrar los oficios divinos. Los coristas, como ustedes ven aquí, si se fijan en el atril donde están los libros, los cantorales, ¿se dan cuenta del animal que hay aquí? En teoría es el pelícano que alimenta a sus polluelos. Pero el pelícano fue en la historia eclesiástica de los 6-7 siglos primeros del cristianismo. Después el pelícano se convierte en un ave fénix. Aquí es más un águila que un pelícano. ¿Y qué historia cuenta? Que se pica el pecho para hacer sangrar el pecho y que las gotas de sangre alimenten a sus polluelos. Es relativamente fácil que ustedes transmitan inmediatamente el paralelo con el sentimiento eucarístico. Cristo muere y su sangre sirve para redimir a los hombres. Cristo es el ave fénix, los polluelos somos la humanidad. Pero fíjense que es un tema básico y pasa prácticamente desapercibido. Es como si fuese un mensaje encubierto. Luego, los recursos típicos de los flamencos van a multitud de detalles anecdóticos. Por ejemplo, el organista se vuelve porque no le toca tocar en ese momento y está mirando a los coristas a ver cuándo le toca entrar a él. Fíjense en ese gesto desenfadado en lo alto y ese hermosísimo órgano. Bueno, en la catedral de Amberes, que es en donde se pintó este cuadro, tenía fama por la presencia de estos órganos grandiosos. Imagínense que yo sitúo el cuadro entre 1521 y 1530, bueno, por no cogernos los dedos, que es un órgano del primer tercio del siglo XVI. De todas maneras,
fíjense, las tuberías, etcétera, etcétera, lo cuidados que eran estos instrumentos musicales en este momento. Fíjense el detalle del jovenzuelo que se agacha a buscar la página que debe poner inmediatamente sobre el atril para continuar con la salmodia. Está buscando ahí las páginas. Ese mismo detalle va lo pintoresco de el cantor mayor que está mirando al artista. Es como cuando vas a hacer una instantánea de un grupo y uno se queda fijo sobre la cámara, ¿no? Este está observando a ver lo que están haciendo, a ver cómo me van a coger o cosa por el estilo. Todos estos detalles pintorescos son muy típicos de la pintura flamenca. ¿Qué tenemos pues aquí? El anuncio de que lo que hay en el interior va a tratar de la redención del género humano, del protagonista de la redención, que es Cristo. Y queda sutilmente enunciado en esta representación del águila y sus polluelos. Cuando abrimos el tríptico, se aparece en pleno colorido la imagen que ustedes tienen ahora delante. La gran tabla central ocupada por la Anunciación, a la derecha la imagen de San Juan y a la izquierda la imagen de San Jerónimo. Las tres están perfectamente articuladas. Esta obra representa para la pintura flamenca y más exactamente para la escuela flamenca de Amberes, representa, yo diría, la llave que cierra una época y abre una época nueva. El cierre de la Edad Media y el nuevo horizonte del Renacimiento, especialmente del Renacimiento italiano. Pero en principio, ideológicamente, el conjunto de la obra es una obra de espíritu medieval. Ustedes dirán, ¿y en qué se basa para esta afirmación tan tajante? Miren, en el mundo medieval, las imágenes no podían ocupar la iglesia si no tenían un título. La norma canónica les llama los tituli. Los tituli son los que dan legitimidad a la imagen. Si no tiene tituli, esa imagen no puede ser ni venerada ni tratada en un lugar santo. Por eso, muchas veces, cuando nos encontramos toda esa serie de imaginería que hay a la venta en nuestros museos, en tantos sitios, la mayoría de las veces me dirán ustedes, es que no tienen tituli. Sí, pero es porque en una restauración se han perdido, cosas por el estilo. Pero sin tituli no puede existir. A partir de ahora, a partir del Renacimiento, las cosas irán cambiando y terminarán por desaparecer esos títulos. Pero, ¿qué se quería con la presencia de esos letreros? En vez de tituli, los vamos a llamar letreros. Con esos letreros se pretendía que no se confundiese nadie en la interpretación de las imágenes y que pudiesen identificar claramente lo que allí se representaba. Miren, en mis 50 años de docencia me he encontrado con que los alumnos del principio de mi época de profesor a los alumnos del final de mi época de profesor habían perdido más del 90%, y creo que no exagero, de conocimientos sobre la Iglesia cristiana. Es terrible, porque el problema es un problema absolutamente cultural. No es un tema religioso. Yo me encocoro, si me permiten ustedes la expresión cursi, de que quieran aprender mitología griega o el mito hindú y rechacen esto como mito. Aunque solo fuera como mito cultural, es fundamental tener conocimiento de esto. Y por lo tanto, se pasa a interpretaciones absolutamente absurdas de elementos básicos, ya no rebuscados, que nos podrían crear problemas a todos, incluso a gente muy experta. Pero por otro lado, nuestra cultura política, social, nuestro vivir diario,
hasta la Revolución Francesa no se entiende sin las claves de la Iglesia cristiana. Y es absurdo renunciar a ello. Luego usted será practicante o no será practicante, pero como fenómeno cultural es básico que sigamos dominando esto. Pues bien, en nuestras universidades eso prácticamente no existe. Evidentemente, si te vas a dedicar a la pintura del 19, siempre lo tendrás, será secundario. Pero si te vas a dedicar al mundo medieval y no dominas esas claves, difícilmente entenderás nada, ni civil ni religioso. El mundo de las mentalidades que hace posible nuestra historia solo se puede leer en el mundo medieval bajo un reloj que marca las horas y que marca los tiempos y los elementos representativos. Ese reloj es la Iglesia, su ritual, su liturgia, si ustedes quieren, y fundamentalmente su iconografía. Yo evidentemente soy muy mayor, pero me acuerdo mis estancias en mi pueblo, no en mi pueblo de origen, pero el pueblo de origen de mi madre. Mi abuela estaba al día de lo que había en una iglesia y era capaz de identificarlo todo de manera fundamental. Hoy día yo he tenido alumnos que se han dedicado a pintura medieval española, gótica, y no saber nada de el tema religioso. Bueno, es como si te dedicas al mundo romano y desconoces el mito clásico. Pues en este sentido ocurre lo mismo. Pero cuesta muchísimo llevar a estos alumnos al camino de esa interpretación. Y aunque sea, desde el respeto, evidentemente que sí, pero a utilizarlo como fuente de interpretación. Luego uno deja volar su fantasía y es capaz de decir las mayores de los disparates. Posiblemente todos esos historiadores metidos a portavoces de cultura que oímos, yo por lo menos oigo, me enrabieto y me enfado, pero oigo todos estos que se dedican a la historia por la radio por la noche, cuando comentan determinadas cosas, si me permiten, aunque soy agnóstico, hacerme cruces de las brutalidades que cuentan, en ese sentido. Pero bueno, como ven, es muy fácil que yo me vaya por los cerros de Úbeda. Volvamos a nuestro retablo. Alrededor de las puertas, los postigos del retablo de la tabla central, hay una inscripción que son los letreros que, digamos, autorizan la legitimidad de la imagen que allí se representa. En la tabla central, el letrero alrededor dice: fue enviado el ángel Gabriel por Dios en la ciudad de Galilea, cuyo nombre es Nazaret, a la Virgen casada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David. Recuerden el gran problema que tienen los teólogos cristianos con que, en teoría, la promesa había sido para una mujer de la casa de David. María no es de la casa de David. María, el que es de la casa de David es José. Pero bueno, eso ya es irnos muy lejos, perdónenme. Pero en todo caso, aquí hay un verdadero problema, aparte de que se habrán dado cuenta que estoy haciendo una traducción muy libre, porque este es un latín medieval malísimo. Estaremos en la llave del Renacimiento, pero no utilizan un latín renacentista, están utilizando un latín muy vulgar, muy medieval. De nombre, una virgen de nombre María, y entrado el ángel en la habitación, dijo: Ave gracia plena, Dominus tecum. Ave, salud, gracia plena, el Señor sea contigo. Lucas 1, 26, 28. El pintor estaba avisado. Generalmente estos pintores repetían mucho los temas, que no es este el caso. Nuestro pintor solo pinta 2 anunciaciones, pero están muy bajo el control de expertos en el tema que marcan
la forma de la iconografía. Por eso, cuando en Edad Media se encuentren ustedes una imagen y alguien les empiece a contar que el artista dispone no sé qué, no sé cuántos, no hagan ni caso. El artista no dispone nada más que de su arte y pone lo mejor de su arte para hacer la obra. La iconografía generalmente les es dada y ellos pueden proponer modelos alternativos, pero el contenido y el significado se lo marcan. En algún caso nosotros tenemos los documentos de contratación de obra del 15 y hasta le dicen de qué color han de ser los cordones de las botas que se van a poner. O sea, fíjense hasta qué punto los artistas aparecen limitados. Entonces, aquí se representa la escena, como ustedes están viendo aquí, del ángel. Ha sorprendido a la Virgen en una habitación, luego veremos qué tipo de habitación es. Ha sorprendido a la Virgen en su lectura y le comunica el anuncio. Si se fijan, como ustedes saben muy bien, ángel viene del término griego angelos, el enviado. El enviado de los dioses es Mercurio, ¿eh? Entonces, la imagen de Mercurio llevaba una varita y unas alas. Los ángeles cristianos heredan esa iconografía del enviado de los dioses paganos. La varita de enviado, de mensajero, la sigue manteniendo Gabriel, como ustedes pueden observar aquí, y luego veremos un poco más en detalle. Pero no es la única inscripción que hay aquí. Esta corresponde al marco, y en el interior, en esta especie de gablete que ustedes observan aquí, aparece esta segunda inscripción, que es Petrus quinque, Petrus 5 quinque, Dominus superbis restitit humilibus, autem dat gratiam, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acaba de hacer una síntesis de la actitud de la Virgen. Recuerdan que la Virgen responde, hágase en mí según tu palabra. Humildemente acepta la disposición divina. Estamos en Brujas, que está viviendo con enorme fuerza en este momento duros embates contra la tradición católica por parte de los reformistas. El reformismo va a acabar incluso entre los católicos me refiero de estas latitudes europeas, con el culto que iba ganando cada vez más terreno de la Virgen. De tal manera que a partir de los años 30, el culto a la Virgen en todos estos territorios, aunque sean católicos, va a verse reducido precisamente por la actividad que los alegatos reformistas hacen en contra de la figura de la Virgen, el tratamiento de la figura de la Virgen. Bien, volvamos a la Anunciación. Y al contemplar esa Anunciación, lo primero que nos preguntamos es, ¿en dónde tiene lugar la Anunciación? Bueno, creo que salta a la vista que es un edificio de carácter palatino, esa hermosa arquitectura que ustedes ven enmarcando la escena, los suelos, el tratamiento de esos mármoles que están decorando las paredes. Esto tiene lugar en un palacio. ¿Qué hay de novedad en esta Anunciación con respecto a lo tradicional? Miren, por ir a un maestro clave en la definición de la pintura flamenca, que es Robert Campin, ustedes pueden ver aquí un tipo, estamos prácticamente un siglo antes, 1425-1430. Es el interior de un domicilio particular de una clase baja flamenca de la época. Y la Virgen está tan tranquila allí leyendo, el vestido un poco aparatoso para moverse en esta arquitectura. Fíjense que es que no puede dar la pobre vuelta ahí en esos espacios que tienen. La Iglesia no les gusta esto, y ya en el siglo XV empieza a protestar. Que no se confundan los pintores poniéndonos a la Virgen en una casa cualquiera, porque la casa de la Virgen era un palacio.
O sea, que ya hay una cierta reacción en contra de este tratamiento demasiado próximo de la Virgen y vulgarizar la Virgen y su vida con este criterio. Vean hasta qué punto puede la influencia de la sociedad del entorno. El mismo pintor, estamos con Robert Campin, fechas similares para la realización de la obra. Esta obra que ustedes ven aquí, estaba viendo, hay un error, es 1421-1425, discúlpenme, pero es fecha similar a la que veíamos antes. Aquí ha cambiado el marco, es un templo. Y estas dos soluciones las van a reproducir los pintores flamencos hasta la saciedad. El problema es saber si esto es una dependencia de la Virgen o es la Iglesia en sí misma. Si nos fijamos en la Virgen, parece que ha tomado la Iglesia como su casa y está viviendo en el interior de la Iglesia. O no sabemos si es que la Iglesia está más allá y esto es un anejo de la propia Iglesia. En todo caso, hay interpretaciones de todo gusto y los investigadores encuentran textos que justifican una cosa u otra. Pero mi intención solo es señalarle las dos posibilidades que existen dentro de la tradición pictórica flamenca de la realización de la Anunciación y del espacio del entorno. Aquí volvemos a encontrarnos en una figura señera de la pintura flamenca como es Jan van Eyck, en donde ustedes pueden ver perfectamente la Virgen, en este caso sí, en el interior de una iglesia. Porque también se tenía un cierto sentido arqueológico de la interpretación del lugar. Y corría por esta época la idea, mejor dicho, se divulgaba por toda Europa la basílica constantiniana que se había levantado en el lugar donde había estado la casa de la Virgen. Y por lo tanto, esta es una visión europea con una iglesia muy Países Bajos, gótica de la época, para decirnos que las basílicas constantinianas eran del mismo estilo. Pero esto es como muy secundario, es decir, un ejemplo más que explica esto. Fíjense, las dos únicas anunciaciones de Van Cleef, la anunciación que les enseño aquí también y la que conserva el Metropolitan Museum. Una es de aspecto tradicional, como ustedes están viendo, otra ya responde a una visión palatina, monumental, donde la arquitectura tiene un gran aplomo. Por otro lado, son dos conceptos pictóricos bastante distintos. Aunque las figuras son muy monumentales, son muy grandes, tanto en un caso como en el otro, aquí casi no queda, hay como un amontonamiento de obra. Mientras que aquí todo parece más límpido, más grande, más monumental. No hay eso de como si entrase uno en un palacio, evidentemente, o entrase en un pisito a ver lo que ocurre en el interior de este pisito. Perdónenme la vulgaridad. Con Van Cleef se habla, por parte de los especialistas, que hace un viaje a Italia y que aprende las novedades del arte italiano en su viaje a Italia. Sinceramente, no hay ni un solo argumento que demuestre este viaje. No carecemos de testimonio que lo argumente. Sin embargo, verán ustedes, creo que me darán la razón, que esta obra que yo voy a señalar ahora de Pinturicchio, la Capella Baglioni, les voy a enseñar, como ven, la capella, es verdad, esta es una figura de un colorido horrible, no tiene nada que ver, es de colores fríos, y fíjense ustedes lo cálido que es esto. Las fotografías realmente son un asco a la hora de transmitirnos la imagen de la pintura fundamentalmente, porque transforma el sentimiento del color de manera brutal, y al cambiar en una pintura el color se modifica sustancialmente todo. Pero les voy a presentar en esta capilla realizada entre 1500 y 1501, la pintura, porque la capilla llevaba 6 o 7 años antes, en donde está dedicada a la Virgen, y es justamente esta pieza
Les pido perdón porque no tengo otra imagen, pero ya verán, esto se aproxima, aunque tampoco nada, pero mucho más que lo otro, al color original de la capilla. Se darán cuenta que la monumentalidad arquitectónica del fondo, la presencia de este elemento que hablaremos ahora y las dos figuras, es verdad que se ha invertido, una la que aparece sentada y en este caso el ángel está arrodillado y la Virgen de pie, pero sin embargo compositivamente hay una clara relación entre una y otra. Aquí pueden ver la comparación, fíjense arriba la corte celestial rodeando a Dios y enviando al Espíritu Santo sobre la Virgen. No es el mismo detalle, yo solo hablo, cuando relaciono esto, es la relación figuras con espacio arquitectónico y la composición del espacio arquitectónico. La corte celestial es un fresco, no es un óleo, y es un fresco en donde cuando ustedes vean de cerca el cuadro, fíjense que todavía algunos de los rayos tiene elementos de oro. Un rasgo distintivo en cuanto a conservadurismo. A pesar de la modernidad renacentista que apreciamos aquí, la presencia del oro como elemento constitutivo de la pintura para su terminación es muy conservador. Evidentemente se hacía esto con muy pocas obras porque el público no pagaba este tipo de recursos. Fíjense el paisaje del fondo. Al otro lado del arco, ¿qué hay en Pinturicchio? Lo que vemos es un jardín, lo que se conoce por parte de los iconógrafos como hortus conclusus, el jardín cerrado, la Virgen. Tú, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa, jardín cerrado, fuente escondida. Salomón en el Cantar de los Cantares, recordado en las letanías de la Virgen. Este es el jardín cerrado que corresponde a la Virgen. Fíjense en la estructura del jardín de Pinturicchio, en este, hasta los mismos palos que se hacen para la delimitación. Luego la puerta es distinta, el concepto de la perspectiva también es distinto después, pero como muy puntual la interpretación de este jardín conclusus cerrado ahí presente. Segundo detalle que me gustaría, no podemos ver todos los detalles iconográficos del cuadro, pero sí fijarnos en alguno de ellos. Este tendrá además, aparte de su importancia iconográfica, tiene una importancia para la ciudad de Amberes y para la historia del cuadro. Ahora les diré por qué. Al final, sobre la ciudad de Amberes, se ve esta torre. Aquí, perdónenme, pero no tenía posibilidad de tener mejor imagen, pero aprecian ustedes la torre perfectamente, esta especie de gablete que hay aquí, y la otra torre sin concluir. No es que recuerde la torre de Amberes, sino que es la torre de Amberes. No recuerda, está reproducida fielmente la torre de Amberes. A partir de aquí se había concluido en el año 1475, si no recuerdo mal, hasta aquí la torre, se cerraba el gablete bien y la otra torre quedaba sin concluir aquí. Entonces, entre 1501 y 1521 se hace esta torre que ustedes ven aquí y aquí encuentran perfectamente reproducida. Bueno, esta fotografía me parecía tan bonita que se la traje un poco para recordarles la torre de Amberes. Por otro lado, la otra torre no se concluyó pese a los esfuerzos de Carlos V, que quiso acabar la iglesia para convertirla en la iglesia más monumental de Flandes y prácticamente de todo Centro Europa. La segunda torre nunca se concluyó. Andando muchos siglos terminaría convirtiéndose Santa María en catedral, que entonces no lo era. Fíjense, esto es la torre cuando todavía no estaba hecho. Este maestro holandés, en un cuadro de 1490, podemos ver cómo están una desmochada porque no existe, la otra terminada aquí
Y en esta estampa que ven aquí, de 1515, está en pleno proceso de construcción la torre. Entonces, en nuestro caso, ya está la torre terminada. La torre no es gratuita, está como un ejemplo más de las letanías de María y enfatizando, acompañando a la figura de la Anunciación. Si nos fijamos en Gabriel, que es una figura portentosa que ustedes contemplan ahí, fíjense la enorme monumentalidad que tiene, hemos visto a ángeles vestidos de una manera más o menos discreta, con su túnica, etcétera, pero en este caso se le ha ataviado con una maravillosa capa pluvial. Les recuerdo, la capa pluvial es la capa de las grandes solemnidades, de las grandes celebraciones, utilizadas fundamentalmente por obispos, pero también por diáconos. El que se haya utilizado esta capa pluvial que ustedes ven aquí para Gabriel es porque se le está dando un valor litúrgico a la ceremonia de la Anunciación. El ritual recibe ese tratamiento de ceremonial litúrgico. Luego hablaremos de ella desde el punto de vista formal, de la materialización pictórica, pero antes de abandonar la iconografía, un pequeño detalle que yo sé que es muy insignificante, pero los historiadores del arte siempre tenemos que tener todo en cuenta a la hora de una propuesta cronológica. Esto que se llama capillo, el capillo deja de ser puntiagudo entre 1525 y 1530, especialmente en Inglaterra primero y después en Flandes. Con lo cual, nuestro pintor sobre esto yo pienso que debía estar bien avisado y eso nos lleva a poner un límite, aparte de otros detalles, a poner un límite cronológico que no deberíamos pasar, que es el de 1530. Desde el punto de vista de la calidad material, del recurso del pintor, de lo que es romper, recuerden ustedes que los flamencos dominaban el color como nadie. Los grandes mecenas italianos que contaban pues con pintores como Miguel Ángel, Rafael, etcétera, de vez en cuando decían, oye, ¿por qué no vais al norte de Europa y aprendéis a usar el color? Porque siempre lo consideraban que era un poco desmayado estos colores que se hacían en estos momentos. Bueno, tal vez se exagera, pero en todo caso la referencia está ahí. Entonces, este pintor, nuestro pintor, se permite una valentía que ni Gossaer ni nadie de su época, que en teoría podrían gozar de mayor fama que el nuestro, es de elevar a la altura de la pintura monumental estos reflejos de la túnica, esta túnica blanca grisácea que estamos viendo aquí, reflejada sobre el forro brillante de la capa, creando esas bellas irisaciones que ustedes pueden contemplar. Son reflejos evanescentes que apenas se aprecian, pero si ustedes se acercan al cuadro lo verán, que van ganando como el célebre pañuelo. Yo todavía recuerdo mi primera impresión de Velázquez cuando el profesor en la clase, a los chicos que éramos de sexto, nos daban historia del arte, nos hablaban de aquellos pañuelos de Velázquez que estaban a un lado del vestido y nos decían acercaros, alejaros, y que veo que en el Museo del Prado se sigue utilizando el mismo recurso para aprender a paladear la pintura del gran maestro. Pues en este caso es esa valentía de Joseph Van Cleef de utilizar ese recurso que ven ahí. Al otro lado, aquí, hay la escena de San Juan. El texto es el texto del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación del reino y de la paciencia en Jesús, yo me encontraba en la isla de Patmos, llamada de Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. O sea, que aparece aquí como el testigo apocalíptico. ¿Recuerdan el testigo del Apocalipsis? Juan es el autor del Apocalipsis y aquí está su libro que lo confirma. Y es la referencia al Apocalipsis. He estado dando vueltas en este tiempo porque
No había vuelto a ver el tríptico, esta mañana lo he vuelto a ver, y yo siempre he encontrado esto raro. Luego, hoy lo he visto y ya no me ha parecido tan raro, y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en el Apocalipsis el tema más próximo a la Virgen es el tema de la mujer vestida de luz, recuerda, de sol, por ser más exacto. Y normalmente el mundo flamenco había creado unas imágenes de la mujer, de la Virgen, con los rayos de sol y la bestia apocalíptica tras ella, y que se reproduce a veces en forma de miniatura aquí en la parte superior. Y volviendo a la tradición anecdótica que tanto gusta en el mundo flamenco, en este cuadro podemos ver una recreación de Roma, aquí, la parte alta, como esta mañana me señalaba el propio Miguel Zugaza, hasta parecía la tumba de Cayo Cestio con su pirámide característica, es decir, que era perfectamente identificable Roma aquí. Y por otro lado, aparece también en ese sentido arqueológico del pintor la puerta latina, que son 2 cubos, como ustedes ven aquí. Yo he detectado una serie de dibujos entre 1520 y 1540, pero varios dibujos de imágenes de Roma que circulaban por los Países Bajos, y entre ellos la puerta latina. Por lo tanto, podemos utilizarlo como 2 fuentes. Por un lado decir, pues este hombre estuvo en Roma y tomó apuntes de aquí, pero evidentemente el mundo de las estampas también le pudo facilitar el conocimiento de esta puerta. Y en primer término aquí se encuentra la muerte, el martirio de Juan, como ustedes están observando aquí. Juan, recuerdan, delante de la puerta latina será introducido en una gran olla de aceite hirviendo y allí encontrará el martirio. La otra puerta, el otro postigo del tríptico, nos lleva a un texto que aquí tienen, O Domine Jesu Christe, Fili, etc. Están hablando del ejemplo de Cristo haciendo referencia a San Jerónimo. No San Jerónimo como autor de la Vulgata, es decir, la edición latina de la Biblia, sino directamente de la justificación de uno de los principios penitenciales del propio San Jerónimo. San Jerónimo se castigaba el pecho pegándose con una piedra, aquí lo tienen, y se laceraba ese pecho para sangrar como Cristo, que era su modelo, servía de referencia. Pueden hilar ustedes, hilvanar, poner en paralelo el ave fénix que se picaba el pecho para alimentar con su sangre a sus polluelos. En este caso, la sangre de Cristo sirve aquí como referencia penitencial al lado de Cristo. Y también podemos avanzar hacia ese mundo anecdótico de justificar, de enmarcar en un escenario más complejo lo que representan estas figuras. Sabemos que San Jerónimo representaba que se había retirado a meditar, a ejercer la penitencia en un monasterio. Aquí encontrarán ustedes monjes, su monasterio. Él se retira a una cueva que había próxima al monasterio, pero junto al monasterio. No es que llevase una vida en el desierto. Por otro lado, hay otra cosa que se confunde muchas veces a la hora de hablar de estas imágenes. El desierto de estos santos ermitaños no es el desierto que nosotros tenemos en la cabeza, simplemente es el eremo donde no hay habitantes, pero un bosque puede ser un desierto. Hablando de Santo Domingo de la Calzada, pues está lleno de penitentes de la época hispano-visigoda que se iban a los bosques de los montes del entorno, a su desierto. Normalmente se tiene la idea esto de que es ese desierto de arena, etc. Luego, aunque sea muy minúsculo en la vida de San Jerónimo, hay una serie de episodios de la vida del santo que habla de la presencia de unos comerciantes y fundamentalmente de un león que se mete dentro del cercado del monasterio
y persigue a unos y otros. Es un león tan fiero que solo consigue amansarlo Jerónimo. A partir de ese momento se convierte como en un gatito o un perrito faldero, que está siempre al lado de Jerónimo, y cuando muere Jerónimo, volvemos a la tradición hagiográfica, se dice que cayó sobre la tumba del santo y allí permaneció sin comer hasta su muerte. Bien, esto es lo que podemos hablar en líneas generales de algunos de los aspectos más significativos de la iconografía del cuadro. Para terminar, querría hacer alusión a algunos aspectos que se refieren a estos detalles que pueden permitir una aproximación a su fijación. En primer lugar, para Elisa Bermejo fue muy importante, y yo creo con toda la razón, el mobiliario. Si ustedes se fijan en este mueble, que sirve de reclinatorio para el libro, siempre verán ustedes una tela bajo los libros de horas. No es que sea un mantel santo ni nada por el estilo, es que los libros, para conservarlos, se guardaban siempre envueltos en paños. O, cuando se era más elemental, pues unas bolsas de tela para que no se estropease. Entonces, cuando se acudía a la lectura sagrada, lo que fuese, se abría el paño y el libro permanecía así porque sus encuadernaciones ya eran muy costosas. Pues bien, la Virgen que ustedes ven ahí sobre ese reclinatorio, si se fijan, estas patas que vemos aquí, que parecen como de macho cabrío, no sé si la ven, está aquí. Esta es la de nuestro tríptico. Este es un tríptico del mismo autor de Capodimonte. Son las mismas. Por lo tanto, esta referencia es muy fuerte para que un elemento tan intrascendente esté presente ahí en estas obras, en algunas de las obras de Jos van Cleef. Pero yo todavía iría más lejos. Recuerden con qué distancia he querido mostrarles a Pinturicchio. El cuadro de Pinturicchio, que tanto nos sugiere espacialmente, arquitectónicamente, la obra de Jos van Cleef, tiene también un atril, que no es ni el mismo ni parecido, pero sin embargo tiene unas patas con el mismo dibujo y forma que estamos viendo en estas obras. Es decir, hay una pequeña pista, un pequeño indicio, que nos habla, por un lado, del de Santo Domingo con la obra de Jos van Cleef, pero a su vez la dependencia de Jos van Cleef con los detalles de la obra de Pinturicchio. Es decir, parece como si se cerrase el círculo del origen de determinadas formas. Perdónenme porque no tenía mejor diapositiva y voy a pedir de ustedes un ejercicio de imaginación. Pero es que no tengo mejor diapositiva. Bueno, en primer lugar, esta puerta que ustedes ven aquí, que está en un esviaje del arco de entrada, se corresponde perfectamente con el gran arco que hemos visto en el cuadro de Santo Domingo, en el tríptico de Santo Domingo. Este es un tránsito de la Virgen, también de Jos van Cleef, en donde vemos precisamente este tratamiento de la puerta y la columna que tiene en el tríptico que tenemos arriba un enorme protagonismo en su frente, está aquí reproducida puntualmente en todos sus detalles. Pero quería ir un poco más lejos, y aquí es en donde les pido todavía más imaginación. La decoración con estas guirnaldas, no ven que son vegetales, y las guirnaldas tienen como unos anillos metálicos. La guirnalda verde, el follaje verde de la guirnalda, y este anillo que hay aquí. Es muy típico de la obra de Jos van Cleef. Espera a ver si tengo detalle. No. Aquí están los mismos, exactamente los mismos, en las variantes de borla o sin borla que en toda la obra de Jos van Cleef,
podemos encontrar. O sea, a veces el pintor está tan mal definido en el concepto de toda su obra que son pequeños indicios, pequeños lexemas icónicos los que nos permiten fijar la posibilidad de pertenencia a ese centro creador que tiene la figura de Jos van Cleef como la figura clave. Desde mi punto de vista, la obra de Jos van Cleef de Santo Domingo de la Calzada en un futuro próximo ayudará a comprender mucho mejor la posibilidad de la formación en el mundo italiano de Jos van Cleef, que yo no quiero decir que sea indirectamente o directamente, pero a mí me da la impresión que no los de conjunto general, que pueden ser evidentemente fácilmente transmisibles a partir de una estampa, sino en los detalles, en esas patas de chivo que estamos viendo en los atriles, esos detalles en la estampa siempre son más difíciles de transmitir. Espero que en el tiempo que va a estar aquí el tríptico disfruten ustedes de la obra, y ahora quedo a su disposición por si necesitan decir algo sobre el particular. Muchas gracias.